Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de noviembre 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama Aplicando la Palabra para ser buenas personas, basados en Proverbios capítulo 25. Hoy nos corresponden los versículos 21 y 22. Esta es la primera parte, porque lo estudiaremos en dos devocionales. Nos corresponde estudiar dos proverbios que tienen su paralelo en el Nuevo Testamento. Se trata de una actitud o una práctica esencial en el cristianismo: el amor, el compartir, el dar y darse. Leamos los textos, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 21 dice: Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Paráfrasis: A quien te odia, cuando necesite comida, compártele de la tuya, y si está sediento, ayúdale a saciar su sed. Versículo 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Paráfrasis: Se trata de compartir vida con otros, y Dios ya te ha bendecido para que lo puedas hacer, y te seguirá bendiciendo, no empobrecerás por causa de ello. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos proverbios. La virtud de la solidaridad le llamaremos a la enseñanza global. Ya hemos dicho que la sabiduría incluye la solidaridad. El egoísmo es siempre un acto necio, una insensatez. La tacañería es una insensatez entonces, y el amor siempre es una acción sabia. Se trata de un tema favorito del libro, este tema, y lo mejor de todo es que este par de proverbios tiene su eco en el Nuevo Testamento. Pablo lo cita. Textualmente, estos versículos Pablo los cita en una de sus cartas, y el Señor lo aborda en su discipulado, aunque desde un punto de vista tan práctico como profundo. Analicemos uno a uno los dos proverbios y reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Hay tanto que decir que lo haremos en dos devocionales diferentes, el de hoy enfatizando la enseñanza del primero y el de mañana enfatizando la enseñanza del segundo, aunque los leeremos los dos en los dos casos. La satisfacción de compartir. Leamos de nuevo los dos versículos. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontona sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Leámoslo en otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará. La traducción del lenguaje actual dice: Así Dios te premiará y hará que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Lo leí a la inversa, primero el 22 y después el 21, pero espero que se haya comprendido bien. El apóstol Pablo cita estos dos versículos en su carta a los Romanos. Les leo Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Esto está en Romanos 12, 20. Parecía que estaba leyendo el proverbio, pero la verdad es que es el capítulo 12 de Romanos, versículo 20. El Señor Jesús abordó el tema también de manera mucho más profunda. Leamos un pasaje que ya hemos leído antes al estudiar este libro de Proverbios, pero en esta ocasión como eco de este proverbio. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y bueno, tiene una contraparte este pasaje, porque también le dice a otros que no me diste de comer, no me diste de beber. ¿Y cuándo no lo hicimos? Y el Señor les dice: Por cuanto no lo hicisteis a estos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Perdón ustedes que sigo un poco con la tos. Toda la Biblia nos exhorta a compartir, a dar, a ser solidarios. Y el Señor Jesús nos dio un ejemplo perfecto de eso. Se trata de elegir una vida mejor, se trata de compartir, es decir, se trata de amar. En el proverbio se dice: y Jehová te lo pagará. En su enseñanza del Señor Jesucristo, en este pasaje que hemos leído, dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Compartir es la bendición de estar por encima del promedio. Amar a los que nos aman es lo normal. Casi todo el mundo lo hace. Si hablamos de cariño, tenemos que reconocer que hasta los perros, nuestras mascotas, nos quieren a sus amos.
Se trata de algo natural. De hecho, cuando una mamá o un papá no muestran su amor para con sus hijos, los llamamos padres desnaturalizados, porque damos por hecho que amar a los hijos es natural. Así que podemos hablar de 3 niveles de este asunto. Primero, los que no aman. Vivir así es vivir por debajo de la norma. Segundo, los que aman a los que los aman. Vivir así es hacer lo que todos hacen, es ser del montón. Tercero, los que aman incluso a los que no los aman a ellos. Vivir así es salirse de la norma, es vivir por encima del promedio. Vivir así es ser original, vivir así es experimentar una vivencia superior. Así nos lo dijo Dios por medio de su palabra. Miren, otro pasaje les leo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y después de eso viene el capítulo 1 de Corintios, capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios 13, en donde se nos narra el himno maravilloso, el himno al amor. Es lo más excelente, es el camino más excelente, es la mejor cosa que podemos hacer, amar. Vivir así es experimentar la bendición de compartir y es vivir fuera de la mediocridad. Así es que este es un llamado a vivir por encima de la norma, por encima de la media, que eso sería la mediocridad, ¿no es cierto? Es vivir diferente. Así que eso de que si tu enemigo tuviera hambre, tuviera sed, dale de comer, dale de beber, es ir más allá de lo que todo el mundo hace o lo que algunas personas hacen. Permítanme terminar con una famosa historia que ilustra perfectamente esto de lo que estamos hablando. Su nombre era Fleming y era un granjero escocés pobre. Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano, y ahí entró hasta la cintura, en el estiércol húmedo negro, se encontraba un muchacho, aterrado, gritando y esforzándose por liberarse. Fue lo que este granjero Fleming encontró, este joven en apuros. El granjero Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día siguiente, estaba en su casa y de pronto llegó un carruaje elegante a su granja, su sencilla granja. Era un noble, elegantemente vestido, quien salió del carro y se presentó como el padre del muchacho que el granjero Fleming había ayudado y salvado. Yo quiero recompensarlo, le dijo el noble al granjero. Usted salvó la vida de mi hijo y yo no puedo aceptar que sea solo así, debo pagarle. Y el granjero Fleming dijo, pues yo no puedo aceptar un pago por lo que hice. En ese momento el hijo del granjero salió a la puerta de la cabaña de la familia para ver qué estaba pasando, con quién discutía su padre. ¿Ese es su hijo?, dijo el noble. Sí, dijo el granjero, orgullosamente es mi hijo. Le propongo hacer un trato, dijo el noble, el hombre rico. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos. Y el granjero aceptó. Así que el hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y al tiempo se graduó en la escuela médica de St. Mary's Hospital en Londres y siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Años después, el hijo del mismo noble, que fue salvado del pantano, ahora estaba enfermo de pulmonía. ¿Qué salvó su vida en esta ocasión? La penicilina. El nombre del noble, del que pagó la educación, es Sir Rudolph Churchill. Y el nombre de su hijo es nada más y nada menos que Winston Churchill. Bueno, esta historia, que es de la vida real, por cierto, estos nombres son reales, es una historia que nos ayuda a entender cómo funciona esto. Si tu enemigo, si aquel que te odia, tiene necesidad de comida, dale. Tiene necesidad de bebida, dale. Ayúdale. Mañana estudiaremos qué significa eso de ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza, pero bendícelo ahora. Esto desata una bendición, una posible transformación social. Vivir así por encima de la norma puede desatar una transformación social, que es lo que el mundo necesita. Seamos sabios, vivamos por encima del promedio y compartamos.
es decir, amemos. Espero que esta sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.